Nunca creí en lo paranormal. Mi entrenamiento como militar siempre reforzó la idea de que cada efecto tiene una causa lógica y racional. Pero lo que ocurrió en aquel río en la selva colombiana, durante nuestra operación de vigilancia, cambió mi percepción para siempre. Comenzó como una misión rutinaria. Nuestro pelotón había establecido un campamento temporal a la orilla de un río ancho y apacible, rodeado por la densa selva que parecía consumir todo a su paso con su vegetación omnipresente y sus sonidos nocturnos de animales no vistos. Yo era el sargento a cargo y, como tal, responsable de la seguridad y bienestar de mi escuadra. La primera noche, después de establecer el perímetro de seguridad, uno de los reclutas, Hernández, accidentalmente dejó caer su linterna en el río mientras llenaba su cantimplora. La buscamos con las luces de nuestras linternas, pero la corriente se la había llevado. «Olvida eso, soldado. Te conseguiré otra en la mañana», le dije, tratando de mantener el ánimo ligero. Al amanecer, mientras patrullábamos la orilla opuesta, uno de mis hombres gritó. Allí, sobre una roca plana, estaba la linterna de Hernández, intacta y completamente seca. Al principio, pensé que era una coincidencia increíble. Quizás la corriente había formado algún remolino que devolvió el objeto. Pero entonces, las cosas comenzaron a ponerse más extrañas. Un día, como un experimento, arrojé una botella vacía al río con una nota adentro, pidiendo que, si alguien la encontraba, la dejara en la orilla. Al día siguiente, la botella estaba de regreso en nuestra orilla, la nota intacta, sin señales de haber sido abierta. Mis hombres estaban inquietos. Murmuraban sobre el río y sus susurros se esparcían como la neblina matutina. Una noche, los locales nos visitaron. Eran parte de una tribu indígena, guardianes de esas tierras ancestrales, y nos advirtieron sobre el río. «No perturben al agua», dijo el anciano líder con una voz que llevaba el peso del mundo. «Es un lugar de memoria, devuelve lo que toma y toma lo que perturba su paz». No le presté mucha atención en ese momento. Sin embargo, eso cambió cuando decidimos hacer una prueba más grande. En un arranque de curiosidad, y tal vez de desafío, arrojamos una cámara con una luz roja intermitente para ver si también regresaba. Aquella noche, el silencio de la selva fue perturbador. Los animales parecían callar y el aire se sentía cargado. A la mañana siguiente la cámara estaba allí, en la orilla, apuntando hacia nosotros como si hubiera sido cuidadosamente colocada para grabarnos. Al revisar el video, lo que vimos nos heló la sangre. La cámara había grabado bajo el agua durante varias horas antes de emerger sola. Las imágenes bajo el agua eran borrosas, pero por momentos se veían figuras humanas, pálidas, moviéndose con la corriente, como si el río estuviera lleno de los espíritus de aquellos que alguna vez había reclamado. Esa noche, nadie pudo dormir. La atmósfera se había transformado. Lo que antes era un sitio de operaciones ahora parecía un terreno sagrado, cargado de historias antiguas y modernas, mezclando la realidad con lo inexplicable. Decidimos no interferir más con el río y procedimos a completar nuestra misión con un nuevo respeto por las advertencias del anciano. Pero la verdadera prueba llegó cuando uno de mis hombres, afectado por la fiebre y delirios, se lanzó al río en un intento de escape de sus propios demonios internos. Lo buscamos desesperadamente, esperando el peor desenlace. Al amanecer, allí estaba, en la orilla opuesta, mojado pero ileso, hablando de voces que lo guiaron de vuelta a la seguridad. Cuando le pregunté qué voces, solo respondió mirando hacia el río con una mezcla de miedo y asombro en sus ojos. «Las voces del río», dijo simplemente. «Ellas me hablaron, me dijeron que no era mi tiempo aún». Desde ese momento, nuestra relación con el río cambió. Ya no era solo un cuerpo de agua en nuestra ruta, era un ente vivo, un custodio de misterios que ninguno de nosotros deseaba profundizar. Las órdenes eran claras y todos las seguían al pie de la letra. Nadie tocaba el río sin necesidad, y mucho menos desafiaba sus aguas. Finalmente, nuestro tiempo en la selva llegó a su fin. Preparamos nuestros equipos para partir, dejando atrás el río y sus secretos. El último día, el anciano de la tribu vino a despedirse. «Han aprendido bien», nos dijo con un asentimiento. «Recuerden, algunos lugares guardan más historias de las que estamos listos para escuchar. Es mejor dejar que el río siga su curso, sin interrupciones». Volvimos a la civilización con más preguntas que respuestas. La experiencia me había cambiado. Había abierto mi mente a posibilidades que antes hubiera descartado sin segundo pensamiento. Hablé con psicólogos militares y con expertos en cultura indígena,
intentando encontrar explicaciones racionales, pero ninguna teoría podía explicar completamente lo sucedido. Los años han pasado desde entonces, y aunque he participado en muchas otras misiones, ninguna me ha marcado como aquella en la selva junto al río que devuelve. A veces, en la quietud de la noche, sueño con aquel río. Veo las figuras pálidas bajo el agua. Escucho sus susurros como el murmullo de las hojas. Me recuerdan que hay más en este mundo de lo que nuestros ojos ven, más de lo que nuestras mentes pueden entender. Ahora, cuando me preguntan sobre lo paranormal, no descarto nada. Simplemente sonrío y cuento la historia del río que devuelve. Un recordatorio constante de que, a veces, la realidad es más extraña y más profunda de lo que cualquiera de nosotros podría imaginar. Había dejado de llover hace apenas unas horas cuando el primer disparo rompió el silencio de la selva. Nos encontrábamos en una misión de reconocimiento en una densa región selvática de Camboya, cerca de lo que una vez fue un campo de batalla durante la guerra de Vietnam. Yo, el sargento Lee, llevaba el mando de nuestro pequeño pelotón de 8 hombres. «Reporte», grité, mientras todos nos poníamos en posición, buscando la dirección de la amenaza. Pero no había nadie, solo la espesura impenetrable de la selva y el eco de aquel disparo resonando entre los árboles. «Área segura, sargento, no hay movimiento», informó el cabo Reyes, con su rifle aún apuntando hacia los arbustos oscuros. Los disparos siguieron a intervalos irregulares, siempre a lo lejos, como un eco de un pasado que no terminaba de morir. Mis hombres estaban inquietos. Yo también lo estaba. Decidí enviar a 2 de mis mejores hombres en dirección al sonido, mientras el resto montábamos un perímetro defensivo. «Martínez, Johnson, avanzar y reconocer. Quiero saber qué está pasando», ordené. «Sí, señor», respondieron al unísono, desapareciendo rápidamente entre la vegetación. El tiempo pasó lentamente mientras esperábamos su regreso. Cada crujido de la selva nos ponía en alerta máxima. Finalmente, los vi regresar, pálidos y claramente alterados. «Reporte», exigí. «Sargento, no hay nadie allí, pero encontramos algo. Es un campo de batalla antiguo. Hay restos de uniformes, casquillos, huesos, todo disperso. ¿Y los disparos, sargento?» «Los disparos parecen venir de allí», informó Johnson con voz temblorosa. «No tiene sentido», murmuré, pero sabía que debíamos investigar. «Prepárense para moverse, vamos hacia ese campo». A medida que nos acercábamos al lugar descrito, los disparos se hicieron más frecuentes, como si una batalla invisible se librara a nuestro alrededor. Al llegar, la atmósfera cambió. El aire se volvió pesado, cargado de un olor a pólvora y muerte. El suelo estaba salpicado de evidencias de la violencia que una vez se había desatado allí. Casquillos oxidados, trozos de metal y huesos blanqueados por el tiempo. La vegetación había crecido alrededor, y a través de estos restos, reclamándolos como parte de la selva. «Formen un círculo, seguridad a 360 grados», ordené, mientras intentaba procesar la escena. De repente los disparos cesaron. El silencio fue aún más perturbador. Entonces lo vimos. Un grupo de figuras borrosas, casi transparentes, vestidas con uniformes desgastados de diferentes épocas, avanzando lentamente hacia nosotros. No eran sólidas, pero su presencia era innegable. «¿Qué diablos?», murmuró Reyes. «Espíritus, sargento. Espíritus de soldados», dijo Martínez, su voz apenas un susurro. Uno de los espíritus, un hombre con lo que parecían ser insignias vietnamitas, se detuvo frente a mí. Su rostro estaba marcado por el sufrimiento y la ira, pero también por una súplica silenciosa. «¿Qué quieren de nosotros?», pregunté, sabiendo que era absurdo esperar una respuesta. Para mi sorpresa, el espíritu habló. Su voz era un eco distante, como llevada por el viento. «Justicia, paz, descanso», dijo. «Nosotros no somos sus enemigos», respondí, sintiendo la carga de sus palabras. «Estamos aquí en paz». El espíritu asintió lentamente, y los demás comenzaron a disolverse en la neblina que empezaba a levantarse del suelo. Con cada paso que retrocedían, los sonidos de los disparos se reanudaban, aunque cada vez más lejanos, hasta que todo lo que quedó fue el silencio y la niebla. Permanecimos allí, en silencio, mientras los últimos ecos de los disparos se desvanecían completamente. El aire comenzó a sentirse más liviano y el peso en nuestros pechos se disipó poco a poco.
Nos miramos los unos a los otros, sabiendo que lo que habíamos experimentado iba más allá de nuestra comprensión y, probablemente, más allá de lo que cualquiera creería. «Es hora de volver», dije finalmente, con una voz que no ocultaba mi conmoción. «No hay nada más que podamos hacer aquí». El camino de regreso al campamento fue silencioso. Cada hombre perdido en sus pensamientos, procesando la surrealista confrontación que habíamos tenido. Al llegar, informé a mis superiores por radio sobre el hallazgo, omitiendo los detalles de los espectros por temor a la incredulidad y las repercusiones. Esa noche, ninguno de nosotros pudo dormir. Las imágenes de los soldados espectrales, la sensación de sus miradas cargadas de años de dolor y el sonido de los disparos resonando en un campo de batalla que ya no existía físicamente, pero que evidentemente aún vivía en alguna dimensión de dolor y recuerdo, nos mantuvieron despiertos, reflexionando sobre las guerras que peleamos y las cicatrices invisibles que dejan detrás. A la mañana siguiente, decidimos realizar un pequeño acto de conmemoración. Regresamos al campo de batalla, esta vez armados solo con flores y pequeñas piedras que colocamos sobre los restos y las marcas del terreno, un gesto simbólico de paz y respeto hacia aquellos que habían caído, independientemente del bando al que hubieran pertenecido. Mientras colocaba la última piedra, sentí una paz inesperada. Quizás fue nuestra manera de ofrecer justicia, o tal vez fue el reconocimiento de que, a pesar de las diferencias temporales y culturales, todos compartimos el mismo destino final. No importa cuán intensas sean nuestras batallas, la naturaleza y el tiempo eventualmente reclaman todo lo que dejamos atrás. Regresamos a nuestra base sin más incidentes, y aunque la vida continuó, algo en nosotros había cambiado irrevocablemente. Las historias de fantasmas que una vez fueron meras anécdotas para nosotros ahora tenían un nuevo significado. Sabíamos que los horrores de la guerra pueden persistir de maneras que no esperamos, y que a veces, la paz que tanto buscamos para nosotros mismos, es la misma que debemos ofrecer a los demás, vivos o muertos. Meses después, cuando nuestras misiones nos llevaron a otros rincones del mundo, y enfrentamos nuevas adversidades, la experiencia en aquel campo de batalla permaneció con nosotros. Nos había enseñado sobre el valor del respeto, la necesidad de la reconciliación y la profunda humanidad que compartimos con todos aquellos que han sufrido debido a los conflictos. Aunque rara vez hablábamos de ello, el recuerdo de aquel día en que los disparos resonaron en la selva sin una fuente aparente, llevándonos a un antiguo campo de batalla donde los espíritus demandaban justicia, se convirtió en una parte silenciosa pero permanente de nuestra historia personal y colectiva. Nos recordaba que, en el vasto tapiz de la guerra y la paz, todos estamos intrincadamente conectados, y que nuestras acciones, incluso las más pequeñas, pueden resonar a través de la historia de maneras que nunca podríamos haber imaginado. Era otoño de 2007, y yo ya llevaba 3 meses en la selva amazónica. Una misión que se suponía temporaria se había convertido en una estadía indefinida. Mis compañeros y yo estábamos asignados para patrullar un sector que, aunque conocido por su inaccesibilidad, recientemente había sido escenario de actividades ilegales. No éramos conscientes de que entraríamos en un terreno donde la selva misma se resistiría a nuestra presencia. Recordaré siempre el día que comenzó todo. Estábamos abriendo una brecha a través de un denso matorral cuando Sánchez, uno de nuestros operadores de motosierra, gritó. Corrí hacia él, pensando en un accidente, pero lo que encontré fue algo completamente distinto. El árbol que acababa de empezar a cortar estaba sangrando. Sí, sangrando. Un líquido espeso y rojo caía del corte como si fuera una herida abierta. Y lo peor, los gritos. Sonaban tan humanos que por un momento olvidé dónde estaba. ¿Lo escuchaste?, me preguntó Sánchez, pálido como la cera. Sí, fue todo lo que pude responder. Los gritos no cesaban, y a medida que intentábamos comprender la situación, el resto del pelotón se unió a nosotros. Ninguno había visto algo semejante. Algunos se santiguaban, otros murmuraban oraciones en voz baja. Decidimos no seguir con la tala, al menos por el momento, y reportar el incidente al comandante. Esa noche nadie durmió bien. Los gritos, aunque ya no estaban presentes, resonaban en nuestros oídos, y las imágenes del árbol sangrante no me dejaban cerrar los ojos. Al día siguiente, regresamos al sitio, guiados por una mezcla de deber y morbo. Para nuestro alivio y confusión, el árbol ya no sangraba,
y no había rastro del líquido rojo que habíamos visto el día anterior. Intentamos reanudar nuestras tareas, pero el ambiente había cambiado. Cada sonido de la selva nos ponía en alerta, cada sombra parecía esconder un secreto. Los días siguientes fueron un calvario. Otros árboles comenzaron a sangrar cuando intentamos cortarlos, y los gritos se escuchaban cada vez más frecuentes, como si la selva entera lamentara nuestras acciones. La situación llegó a un punto crítico cuando Martínez, uno de los soldados más jóvenes, comenzó a afirmar que veía figuras entre los árboles, figuras que lo observaban y susurraban en una lengua desconocida. Nadie más las veía, pero su insistencia y su creciente ansiedad afectaban a todos. Una noche, desapareció. Lo buscamos durante días, llamándolo por su nombre, recorriendo cada centímetro de nuestro sector, sin éxito. Jamás lo encontramos. El miedo se había instalado entre nosotros, y la moral estaba por los suelos. Yo mismo empecé a sentir la presión de la selva, como si cada árbol, cada planta, supiera que no éramos bienvenidos. Las noches eran lo peor. A menudo me despertaba pensando escuchar gritos y susurros justo fuera de mi tienda. Mis sueños estaban plagados de imágenes de Martínez, pidiendo ayuda, extendiendo su mano hacia mí desde entre los árboles. La gota que colmó el vaso fue cuando encontramos la motosierra de Sánchez a la orilla del campamento, cubierta de sangre. No era la sangre oscura y espesa del árbol, era fresca, humana. Sánchez, por su parte, estaba en su tienda, inconsciente y con cortes en sus brazos. No recordaba nada de lo sucedido. Esa misma noche pedí una evacuación. Era claro que no podíamos seguir allí. Algo sobre ese lugar estaba mal, profundamente mal. El viaje de regreso fue silencioso. Los hombres, normalmente ruidosos y llenos de historias, no decían palabra. Cada uno perdido en sus pensamientos, en sus miedos. Cuando finalmente dejamos atrás la selva, sentí un alivio inmenso, como si me quitara un peso de encima que había estado aplastando mi pecho durante meses. Pero el alivio fue breve. Las pesadillas continuaron, y los informes de lo sucedido comenzaron a filtrarse. Los médicos dijeron que Sánchez había sufrido un episodio psicótico debido al estrés, pero yo sabía que había más en esa selva que el estrés podría explicar. De regreso en la base, tuvimos varias sesiones de debriefing. Nos preguntaron una y otra vez sobre cada detalle, cada incidente. Algunos chicos hablaron de los árboles que sangraban. Otros mencionaron los susurros y las figuras que Martínez había visto. Pero no importaba cuánto informáramos. Siempre parecía haber una respuesta preparada, una explicación racional que nuestros superiores nos ofrecían como si pudiera hacer que todo tuviera sentido. Pasaron semanas antes de que me dieran permiso para volver a casa. Aunque físicamente estaba lejos de la selva, mentalmente nunca la dejé. Veía árboles sangrantes cada vez que cerraba los ojos, y el sonido de los gritos me seguía en la quietud de la noche. Mi familia notó el cambio. Intenté explicarles lo que había pasado, pero ¿cómo se explica lo inexplicable? Un día, decidí buscar respuestas por mi cuenta. Empecé a investigar, a leer sobre la región que habíamos patrullado, sobre sus leyendas y su historia. Encontré relatos de tribus antiguas que hablaban de árboles sagrados, espíritus de la selva que protegían su territorio de los intrusos, leyendas que hablaban de castigos y maldiciones para aquellos que osaban dañar la selva. Comencé a entender que tal vez, sin saberlo, habíamos profanado tierra sagrada. Con el tiempo, mi obsesión por entender lo sucedido creció. Contacté a otros veteranos que habían servido en regiones similares y descubrí historias paralelas, historias que nunca llegaron a oídos del público, historias de hombres y mujeres marcados por sus experiencias, incapaces de volver a la normalidad. Finalmente, tomé una decisión. Necesitaba volver, necesitaba ver la selva una vez más, enfrentar esos fantasmas que no me dejaban avanzar. Preparé mi viaje con cuidado, informándome lo mejor que pude sobre las creencias y costumbres locales. Esta vez, no iría como un soldado, sino como un peregrino, buscando redención. Regresar fue tanto un tormento como una terapia. Caminé por los mismos senderos, ahora armado solo con mi necesidad de entender. Y la selva, como si reconociera mi cambio de intención, me mostró una cara distinta. No encontré árboles sangrantes ni escuché gritos desgarradores. En su lugar encontré un profundo silencio, una paz que era casi palpable. Y en ese silencio, finalmente, encontré el perdón, tanto para mí como para los hombres que habían compartido mi destino aquel fatídico año. La selva había cambiado,
O quizás fui yo quien cambió. El horror que viví nunca lo olvidaré, pero aprendí que algunos lugares tienen memorias, tienen almas, y no deben ser perturbados. Ahora, de vuelta en casa, escribo mi historia, una advertencia para aquellos que, como yo, podrían encontrarse enfrentando las profundidades desconocidas de este mundo y otros. Algunos misterios no están destinados a ser resueltos. Algunos lugares deben ser dejados en paz. El sonido de la selva por la noche es una sinfonía de lo desconocido, donde cada crujido y susurro puede significar cualquier cosa. Aprendí esto de la manera más dura, durante una misión que me llevó al corazón de una densa selva en Sudamérica. Ahora, mientras me siento en la seguridad de mi hogar, los recuerdos de aquellas luces entre las hojas aún persiguen mis sueños. Fue en 2011 cuando mi unidad, compuesta por 10 soldados, fue enviada para localizar y destruir un laboratorio de drogas oculto profundamente en la selva. Sabíamos que la misión sería peligrosa, no solo por el enemigo humano sino también por la traicionera e imprevisible naturaleza del entorno. La operación comenzó al atardecer, aprovechando la oscuridad para acercarnos sin ser detectados. No mucho después de adentrarnos en la espesura, la selva cerrada y la falta de un camino claro nos hicieron perder el rumbo. Fue entonces cuando aparecieron las luces, pequeñas, apenas más brillantes que luciérnagas, pero de un azul eléctrico que no tenía nada de natural. ¿Ves eso?, susurró García señalando hacia donde una de las luces se movía entre los árboles. Sí, las veo, respondí, intrigado pero cauteloso. Las luces parecían flotar a un par de metros del suelo, moviéndose de manera que sugerían intención. Decidimos seguir las luces, en parte porque nuestra propia orientación había fallado, y en parte por la curiosidad que nos consumía. Al principio nos guiaron por un camino que parecía seguro, esquivando terrenos pantanosos y zonas densamente arbustivas. Pero conforme avanzábamos, las luces comenzaron a dispersarse, y lo que había sido un camino claro se tornó confuso. «Esto no me gusta», murmuró Martínez, su voz tensa. «Parece como si nos estuvieran llevando a algún lado específico, no como si nos ayudaran a encontrar un camino». «Vamos a seguir un poco más», decidí, aunque una parte de mí gritaba que diéramos la vuelta. Después de varias horas, llegamos a una pequeña claridad donde las luces se agruparon y se elevaron hacia los árboles, formando una especie de arco. Bajo ese arco, oculto entre la densa vegetación, encontramos el laboratorio que estábamos buscando. Estaba desprotegido, como si sus ocupantes lo hubieran abandonado apresuradamente. «¿Crees que es una coincidencia?», preguntó López, su linterna iluminando el perímetro. «No lo sé, pero vamos a destruir este lugar y volver al campamento», ordené, aunque el malestar que sentía era abrumador. Mientras preparábamos los explosivos, algo cambió en el ambiente. El aire se volvió más pesado, más húmedo, y los sonidos de la selva se silenciaron abruptamente. Las luces, nuestras guías hasta ese momento, parpadearon rápidamente y desaparecieron. La explosión del laboratorio resonó como un trueno, sacudiendo la tierra bajo nuestros pies. En el caos que siguió, intentamos regresar por donde vinimos. Pero sin las luces, pronto nos perdimos de nuevo. La noche se cerró sobre nosotros como una trampa, y con cada paso que dábamos, la sensación de estar siendo observados crecía. «Algo nos sigue», susurró García, mirando nerviosamente hacia atrás. «Todos mantengan los ojos abiertos. Vamos a salir de esto». Traté de sonar más seguro de lo que me sentía. Fue entonces cuando las luces reaparecieron, pero esta vez eran diferentes. No eran guías, eran advertencias. Parpadeaban en rojo, no en azul, y en lugar de invitarnos a seguir, parecían tratar de bloquear nuestro camino. Ignorándolas, continuamos, hasta que el sonido de una rama rompiéndose nos detuvo en seco. Algo grande se movía en la oscuridad, algo que no era humano. Nos preparamos para lo peor, apuntando nuestras armas hacia la oscuridad que nos rodeaba. El sonido de algo moviéndose se intensificó, y entonces, de entre los árboles, emergió una figura imponente. No era un animal, ni parecía completamente humano. Su piel parecía cubierta de cortezas de árbol, y sus ojos brillaban con un reflejo rojizo que resonaba con el parpadeo de las luces. «¿Qué demonios es eso?», exclamó López, su voz temblorosa. «No lo sé, pero no esperemos a averiguarlo», respondí.
Disparamos en dirección a la criatura, que emitió un sonido ensordecedor, una mezcla de grito y rugido que hizo vibrar el suelo bajo nuestros pies. Las luces rojas parpadearon más rápidamente, y de repente, la figura se disolvió en una nube de humo negro que se dispersó entre los árboles. Sin perder tiempo continuamos nuestra huida, guiados ahora por las luces rojas que parecían menos amenazantes y más como señales de alerta. Tras lo que parecieron horas de tensa marcha, finalmente emergimos de la densa selva al punto de extracción, donde un helicóptero nos esperaba. A bordo del helicóptero, mientras nos alejábamos de la selva, miré hacia atrás. Las luces seguían visibles desde el aire, formando una especie de barrera luminosa que no cruzamos hasta estar seguros. No hubo muchas palabras en el viaje de regreso. Cada uno de nosotros estaba sumido en sus pensamientos, intentando procesar lo que habíamos experimentado. De vuelta a la base, reportamos los detalles de la misión, omitiendo las partes que sonaban demasiado inverosímiles. ¿Quién creería en luces guía y criaturas de corteza? Pero entre nosotros, sabíamos la verdad. Algo antiguo y poderoso habitaba en esa selva, algo que no respetaba las leyes humanas ni se adhería a nuestra comprensión del mundo. En las semanas siguientes, intenté investigar más sobre el fenómeno que habíamos experimentado. Hablé con expertos en folclore local, con otros militares que habían servido en regiones similares, incluso con biólogos que especularon sobre posibles explicaciones naturales. Pero nada encajaba completamente con lo que habíamos visto. Finalmente, un anciano de una tribu local me contó sobre los guardianes de la selva, seres que protegen el bosque de aquellos que buscan dañarlo. Según él, las luces eran manifestaciones de estos guardianes, guiando a los perdidos, castigando a los intrusos. Me habló de cómo la naturaleza misma podría levantarse en defensa de su santuario, utilizando formas que solo podríamos empezar a comprender. Ahora, mientras escribo esto, sigo sintiendo una mezcla de temor y asombro por lo que experimentamos. Las luces entre las hojas no eran solo fenómenos naturales, eran advertencias, guías, y tal vez incluso jueces de nuestras acciones. Nos perdieron y nos salvaron, nos condujeron y nos castigaron. Y aunque algunos podrían descartar nuestra historia como el delirio de mentes estresadas, para aquellos de nosotros que estuvimos allí, la verdad es tan clara y brillante como esas luces misteriosas que aún iluminan mis sueños más oscuros. Era una noche de otoño cuando el sargento Ramírez nos reunió en la sala de briefing. Su mirada era seria, más de lo habitual, y su voz tenía un tono sombrío que nos puso a todos alerta. «Escuchen bien, hombres», comenzó clavando sus ojos en cada uno de nosotros. «La misión de esta noche no es una patrulla ordinaria. Vamos a recorrer la senda del miedo». Un murmullo inquieto se extendió entre los presentes. La senda del miedo era un camino que serpenteaba a través de un sector del bosque donde, según las historias, varios soldados habían experimentado alucinaciones y desapariciones inexplicables. Se decía que algo en ese lugar jugaba con la mente de los hombres, distorsionando la realidad hasta el punto de la locura. «No es momento para supersticiones», continuó Ramírez silenciando los susurros. «Pero mantengan la guardia alta y no se separen, ¿entendido?» «Sí, señor», respondimos al unísono. La marcha comenzó bajo la luz de una luna menguante. Nuestros pasos crujían sobre las hojas secas mientras avanzábamos en formación. Yo iba al frente, con el radar de movimiento y la linterna cortando la oscuridad delante de mí. A medida que nos adentrábamos más en el bosque, el silencio se volvía opresivo. El aire frío se mezclaba con una sensación de inquietud que se adhería a mi uniforme como una segunda piel. Fue entonces cuando comenzaron los susurros, inaudibles al principio, como el roce de la seda contra la piedra. Gradualmente, se hicieron más claros, palabras sin sentido que parecían venir de todas direcciones. Miré a mis compañeros buscando alguna señal de que también los oían, pero todos seguían adelante, impasibles. «Ramírez, ¿escucha eso?», le pregunté por el intercomunicador. «¿El qué, cabo?». Su voz sonó distante, como si hablara desde el final de un túnel largo y oscuro. «Nada, señor. Debe ser el viento». Decidí ignorar los susurros, atribuyéndolos a mi imaginación. Pero no pude hacer lo mismo con las figuras que empezaron a aparecer entre los árboles. Siluetas borrosas, apenas visibles en el rincón de mi ojo, que se esfumaban cuando intentaba enfocarlas. Sentí mi corazón acelerarse,
cada latido un recordatorio de que algo no estaba bien. «Mantengan la formación y sigan moviéndose», ordenó Ramírez, su voz ahora un poco más tensa. Pasamos junto a un claro donde la luna iluminaba un círculo perfecto en el suelo. Fue allí donde lo vi claramente por primera vez. Un soldado, o lo que parecía ser uno, parado al otro lado del claro. Vestía un uniforme antiguo, desgastado por el tiempo y la guerra. Nos miraba fijamente, su rostro pálido e inexpresivo. «¡Alto! ¿Quién está ahí?», grité, apuntando mi rifle hacia la figura. Pero antes de que pudiera obtener respuesta, la figura se disolvió en una niebla que se elevó y desapareció en el aire frío. Ramírez corrió hacia mí, su rostro una máscara de frustración y miedo. «¿Lo viste, Ramírez? ¿Lo viste? No hay nada ahí, cabo. Sigue moviéndote». Continuamos nuestra marcha, pero la atmósfera se había cargado de un terror palpable. Los susurros se convirtieron en voces claras y desesperadas, llamando nombres, algunos reconocibles como los de soldados desaparecidos en patrullas anteriores. Cada paso adelante parecía requerir un esfuerzo sobrehumano, como si el bosque mismo intentara retenernos. «No podemos seguir así, Ramírez. Esto no es normal», murmuré, mi voz temblorosa mientras miraba hacia los árboles oscilantes. «Solo un poco más, cabo. Debemos llegar al punto de extracción que está más allá de este bosque», respondió, aunque su voz delataba una nota de duda. No mucho después, uno de nuestros hombres, el joven soldado Hernández, se detuvo abruptamente. Sus ojos estaban fijos en un punto indeterminado entre los árboles, su rostro pálido reflejando una mezcla de horror y fascinación. «¿Hernández? ¿Qué sucede?», le pregunté acercándome. Sin responder, comenzó a caminar hacia el bosque, alejándose de la formación. Corrí tras él, agarrándolo del brazo para detenerlo. Su piel estaba fría, sus ojos vidriosos. «Déjame ir, tengo que ir. Ellos me llaman», gritó con una desesperación que me heló la sangre. Entre varios logramos sujetarlo y traerlo de vuelta al camino, pero su lucha era frenética, sobrenatural. Ramírez ordenó a 2 hombres que lo escoltaran de vuelta a la base, su mirada perdida en la oscuridad, como si temiera que lo que fuera que afectaba a Hernández pudiera contagiar al resto. Continuamos la marcha con menos hombres, cada sombra y cada ruido amplificando nuestro terror. La senda parecía no tener fin, y cada paso adelante nos llevaba más profundo en un terreno desconocido, tanto física como emocionalmente. Finalmente, alcanzamos una pequeña elevación desde la que se podía ver una vieja estructura de piedra en la distancia, el punto de extracción. Pero al llegar, nos dimos cuenta de que algo estaba terriblemente mal. La estructura estaba en ruinas, cubierta de enredaderas y musgo, como si hubiera sido abandonada hace décadas. «Esto no tiene sentido, Ramírez. El mapa muestra que debería haber una instalación militar aquí», dije, examinando el área con mi linterna. No puede ser. Esto es un error», murmuró Ramírez, su voz cargada de incredulidad y miedo. Fue entonces cuando lo escuchamos, un lamento bajo, casi imperceptible al principio, que fue creciendo en intensidad. Provenía de todas direcciones, un coro de voces torturadas que llenaba el aire con un dolor insoportable. De repente, figuras comenzaron a emerger de entre las ruinas y los árboles, moviéndose hacia nosotros con pasos lentos, inexorables. Eran soldados, o al menos lo habían sido. Sus uniformes rotos y sus cuerpos marcados por las heridas de batallas pasadas. Pero sus ojos estaban vacíos, como pozos negros que absorbían toda esperanza. «Formen un círculo, apunten hacia afuera», grité, tratando de imponer orden en el caos. Pero era demasiado tarde. Las figuras nos rodearon, sus manos extendidas, sus voces susurrando palabras que helaban la sangre. «Vuelvan, únanse a nosotros, nunca podrán salir». Cerré los ojos, esperando el final, cuando un destello de luz, brillante y cegador, cortó la noche. Un helicóptero de rescate apareció sobre nosotros, sus reflectores perforando la oscuridad. Las figuras retrocedieron, disolviéndose como niebla bajo el sol matinal. El rescate llegó justo a tiempo, pero lo que vivimos en la senda del miedo nos cambió para siempre. De vuelta en la base, nadie habló mucho. Las miradas lo decían todo. Algunos dejaron el ejército, otros, como yo, decidimos quedarnos. En el fondo, siempre supe que la selva tenía sus propios secretos,
pero nunca imaginé cuánto nos cambiaría a todos los que osábamos adentrarnos en ella. Mi nombre es Marco, y lo que estoy a punto de contarles comenzó hace exactamente 3 meses, aunque a veces siento que han pasado años. Era una mañana sofocante de marzo cuando las huellas aparecieron por primera vez. Estábamos en nuestra base temporal en la densa selva del Amazonas, una pequeña mancha de civilización rodeada de un mar verde e implacable. Habíamos perdido a uno de los nuestros, el sargento Elian, hace 6 semanas. Una patrulla rutinaria y simplemente no regresó. Lo buscamos durante días, pero la selva se lo había tragado sin dejar rastro, hasta esa mañana. «Capitán, deberías ver esto», gritó el soldado Ríos, sacándome de mis pensamientos matutinos. Salí de la carpa y me dirigí hacia donde estaba parado, mirando al suelo con una expresión de confusión y miedo. Allí estaban, impresas en el barro fresco, las huellas de botas militares, del tamaño exacto de las de Elian. Lo sabíamos porque una de las botas tenía una muesca característica en el talón, una marca que yo mismo había visto innumerables veces mientras caminábamos juntos. «Debe ser una broma de mal gusto», dije, aunque mi voz carecía de convicción. «Capitán, nadie se atrevería», respondió Ríos, «y todos sabemos que nadie más tiene botas como las del sargento». Decidí seguir las huellas. Si había alguna posibilidad de que Elian estuviera vivo, o si alguien sabía algo que nosotros no, tenía que averiguarlo. Las huellas nos llevaron más profundo en la selva, en una dirección que raramente explorábamos. Los árboles se cerraban sobre nosotros, y el sonido de la vida animal se intensificaba a medida que nos adentrábamos en lo desconocido. Después de varias horas, las huellas nos condujeron a un claro que nunca habíamos visto. En el centro, un árbol inusualmente grande y antiguo se alzaba, sus raíces gruesas como los cuerpos de grandes serpientes. Fue entonces cuando lo vi. Colgando de una de las ramas más bajas, había una placa de identificación militar. Corrí hacia ella y la agarré, limpiando el barro y las hojas. «Elian R. Torres», leí en voz alta, mi voz temblando con una mezcla de esperanza y miedo. «Capitán, mire esto», llamó otro de mis soldados, Jiménez. Estaba señalando hacia el tronco del árbol donde palabras talladas en la corteza decían: «No sigan más». La decisión de retirarnos o continuar fue difícil, pero algo en mi interior necesitaba respuestas. Ordené montar un campamento temporal. Esa noche, bajo la luz parpadeante de nuestras lámparas, discutimos nuestras opciones. «No me gusta esto, capitán. Es como si algo o alguien nos estuviera guiando aquí», dijo Ríos, mirando inquieto las sombras que danzaban entre los árboles. «Tal vez, pero necesitamos saber qué le pasó a Elian. Si hay algo más en esta selva, es nuestro deber enfrentarlo», respondí, intentando sonar más seguro de lo que realmente me sentía. No dormimos mucho esa noche. Los sonidos de la selva parecían más intensos, más cercanos. Cada crujido y susurro era como el eco de una advertencia no atendida. Al amanecer, continuamos explorando el área alrededor del claro. Fue Jiménez quien encontró la cueva, oculta detrás de una densa vegetación, no muy lejos del árbol, con el mensaje. «Capitán, debería ver esto», dijo, su voz apenas un susurro. Entramos en la cueva, nuestras linternas iluminando paredes cubiertas de antiguos dibujos y símbolos que parecían contar una historia. Historias de batallas, de sacrificios y de una presencia que guardaba y castigaba. «¿Qué es este lugar?», pregunté en voz alta, aunque más para mí mismo que para los demás. «Un santuario, quizás, o un lugar de advertencia», murmuró Ríos, examinando los dibujos con una mezcla de fascinación y horror. Mientras explorábamos más profundamente, notamos que la atmósfera se volvía más fría, y un olor a tierra mojada y algo más dulzón, como el de la descomposición, llenaba el aire. Finalmente nuestras linternas revelaron el final de la cueva, un altar de piedra, y sobre él, una figura vestida con un uniforme militar desgastado. Me acerqué lentamente, el corazón latiéndome en la garganta. Era un cuerpo, evidentemente muerto desde hace mucho tiempo, pero lo extraño era que el uniforme era el de Elian. «Dios mío», exclamó Jiménez detrás de mí. «¿Cómo es posible?». No tenía respuestas, solo más preguntas. Junto al cuerpo encontramos un diario protegido del tiempo por una bolsa plástica. Con manos temblorosas, lo abrí y comencé a leer, la voz de Elian surgiendo de las páginas desgastadas. «Si están leyendo esto, supongo que las huellas me han traído de vuelta a ustedes.
No sé cuánto tiempo ha pasado desde que me perdí. La selva cambia las cosas. Hay cosas aquí que no comprendemos, fuerzas que no deberíamos perturbar. Me he visto atrapado en un ciclo, caminando en círculos, siempre volviendo a este lugar. He intentado salir, pero algo me mantiene aquí. Si encuentran esto, por favor, no busquen más. Adviertan a los demás, protejan el secreto. Dejé el diario caer a mis pies, superado por la emoción. Tenemos que irnos, dije finalmente. Tenemos que dejar este lugar y asegurarnos de que nadie más venga aquí. Ríos asintió mirando hacia el cuerpo de Elian con una expresión de profunda tristeza. Lo siento, amigo, susurró, antes de ayudarme a recoger el diario y el cuerpo. Regresamos al campamento en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. La selva parecía observarnos con una intensidad renovada, como si conociera nuestros secretos ahora que conocíamos algunos de los suyos. Una vez de vuelta, informé a mis superiores de nuestra decisión de sellar la área. No hay nada más que podamos hacer aquí, les dije. Es mejor dejar que algunos secretos permanezcan ocultos. Aceptaron, aunque con reticencia, y pronto nos trasladaron a otra misión, en otro lugar. Pero las noches en que el viento susurra a través de los árboles, todavía puedo escuchar la voz de Elian, advirtiéndome, recordándome que hay lugares en este mundo que están más allá de nuestra comprensión y control, y a veces, cuando el suelo está blando y húmedo, veo huellas que no deberían estar allí, huellas que me recuerdan que, tal vez, la selva nunca nos dejó ir del todo. En los anales de mi memoria, los eventos que marcaron aquellas semanas en la jungla parecen un sueño febril, una ilusión tejida entre las sombras de la mente y la realidad. Pero lo que viví fue tan real y terrorífico como el suelo que pisábamos cada día. Mi nombre es Marco, y fui parte de una unidad desplegada en una región aislada de la selva amazónica, una zona tan remota que los mapas preferían olvidarla. Lo que sigue es mi testimonio, una verdad que mis ojos vieron cuando el mundo dormía. Recuerdo la primera noche sin dormir, acostado en mi hamaca, con el sudor pegajoso en la frente y el zumbido constante de los mosquitos. Mis compañeros de pelotón dormían profundamente, sus respiraciones irregulares entremezcladas con los sonidos nocturnos de la selva. Yo, por el contrario, con los ojos abiertos, veía sombras danzar entre las tiendas. Al principio pensé que eran trucos de mi mente cansada, pero entonces las sombras tomaron formas más definidas, figuras humanas que se deslizaban entre los árboles, susurros apenas audibles que me llamaban por mi nombre. Marco, Marco, susurraban las voces, arrastrándose desde las profundidades de la oscuridad. Una noche, incapaz de soportar el lecho de mi propia paranoia, me levanté y seguí las voces que me guiaban más allá del perímetro del campamento. Caminé como en trance, con la linterna apagada, confiando en mis ojos que se habían adaptado a la oscuridad. Las figuras me guiaban, siempre a unos pasos adelante, nunca permitiéndome alcanzarlas. Me llevaron a un claro donde los restos de un avión antiguo se oxidaban bajo el manto de la noche. Alrededor del fuselaje, las sombras danzaban en un ritual silencioso, y una voz más clara cortó el aire. Revela lo oculto, mira lo que dejamos atrás. Al regresar al campamento, mi mente bullía con preguntas sin respuesta. ¿Había sido real o producto de mi insomnio? Decidí no hablar de ello, temiendo que mis superiores cuestionaran mi cordura. Los días siguientes, los sucesos que había presenciado comenzaron a infiltrarse en la realidad diurna del campamento. Objetos empezaron a desaparecer, solo para ser encontrados en los lugares más improbables. Una noche, las armas estaban cubiertas de tierra como si hubieran sido enterradas y desenterradas. Mis compañeros comenzaron a notar mi comportamiento errático, mis ojos rojos, mi piel pálida, mi silencio. ¿Todo bien, Marco?, preguntó el sargento Ramírez una mañana, observándome con una mezcla de preocupación y sospecha. Solo malas noches, sargento, respondí, evitando su mirada. Una tarde, mientras patrullábamos cerca del lugar del avión caído, decidí revelar lo que había encontrado. Los llevé al claro, y aunque el avión seguía allí, las sombras no aparecieron. «Es solo un viejo accidente», dijo el sargento escudriñando el área. «¿Estás seguro de que no hay más?». Asentí, frustrado por la falta de evidencia de las apariciones nocturnas. Esa noche, las voces se tornaron urgentes, enojadas. Me desperté con las manos temblando y el corazón golpeando contra mi pecho. Salí de la tienda y me dirigí hacia los árboles,
donde una figura más sólida que las anteriores me esperaba. Era un hombre de aspecto indígena, su rostro serio y sus ojos penetrantes. ¿Quién eres?, logré preguntar, mi voz un hilo. Un guardián de este lugar, respondió él. Tú has visto el umbral, ahora debes cerrarlo. ¿Cerrarlo? ¿Cómo? La confusión me abrumaba. Debes convencer a tus líderes de dejar este lugar. Solo así las almas encontrarán descanso. Solo así evitarás la catástrofe que se avecina. ¿Una catástrofe?, repetí, intentando asimilar sus palabras. Sí, la tierra misma reclamará lo que es suyo si continúan aquí. Este no es un lugar para los vivos. El amanecer me encontró sentado junto a mi tienda, reflexionando sobre las advertencias del guardián. Sabía que convencer a mis superiores sería casi imposible. La misión tenía objetivos claros y el abandono no estaba en la agenda. Durante los días siguientes, los incidentes extraños aumentaron. Equipos de comunicación fallaban sin explicación, y una densa niebla cubrió el campamento por horas, algo inusual para esa época del año. Cada vez más, mis compañeros comentaban sobre sentirse observados, y algunos mencionaban sueños perturbadores. Me reuní en privado con el sargento Ramírez, decidido a contarle todo. Le hablé de las figuras, las voces y la advertencia del guardián. Al principio, vi escepticismo en sus ojos, pero a medida que relataba cada detalle, su expresión cambió a una de inquietud. Marco, esto es algo fuera de lo común, pero te creo. Algo extraño está pasando aquí. Organizamos una reunión con el resto del pelotón para discutir nuestra situación. Expliqué lo que sabía, y sorprendentemente, varios soldados compartieron experiencias similares. El miedo se palpaba en el aire, y finalmente, como grupo, decidimos que debíamos abandonar el campamento. La decisión fue acertada. En nuestra retirada, una serie de deslizamientos de tierra se produjo exactamente donde nuestro campamento había estado. Si hubiéramos permanecido, habríamos sido sepultados. Al ver la destrucción, no quedaron dudas de que el guardián había hablado en serio. Una vez a salvo, el insomnio que me había torturado comenzó a disiparse. Por primera vez en semanas, pude dormir. Cuando cerraba los ojos, las sombras que me habían perseguido parecían desvanecerse, como si al dejar ese lugar, hubiéramos cerrado el umbral que el guardián había mencionado. En los días que siguieron, mientras nos reubicábamos y reportábamos el incidente, los altos mandos debatieron intensamente sobre nuestra experiencia. Algunos eran escépticos, otros preocupados por las implicaciones de lo ocurrido. Finalmente se decidió que el área sería declarada zona restringida. Desde entonces, he sido trasladado a otras misiones, en ambientes menos hostiles. Pero las noches en la selva permanecen vívidas en mi memoria, un recordatorio constante de que hay realidades que la ciencia y la lógica aún no pueden explicar. Y mientras me preparo para dormir cada noche, en la tranquilidad de un lugar seguro, a veces me pregunto si realmente hemos dejado atrás aquel umbral, o si, de alguna manera, siempre vendrá con nosotros. Y ahora, cada susurro del viento, cada sombra en el rincón de mi visión, me recuerda que el mundo es más misterioso y profundo de lo que jamás habíamos imaginado. Estos eventos, aunque dejaron de afectar la realidad física de nuestro entorno, nunca dejaron mi mente, tejiendo una red de preguntas sin respuestas que quizás nunca se resuelvan.